Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga y les guarde. Una alegría de nuevo poder compartir de nuevo con ustedes. Aunque lo crean o no, les siento en mi corazón como si fuéramos una comunidad de hermanos allá donde estemos, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier congregación. La Iglesia de Cristo solo es una. El cuerpo de Cristo somos nosotros, su Iglesia. Y bueno, estamos todos en comunión con Él. Hoy quería compartirles, el último vídeo fue sobre Juan 14, hoy va a ser sobre Juan 15. Continuamos con lo que dice la palabra sobre los mandamientos, sobre que si debemos hacer la voluntad de Dios, si es importante, si no es importante. Y bueno, quienes hayan estado viendo este ciclo, pues saben sobre qué tema trata, ¿no? Entonces hoy vamos a ver Juan 15. En Juan 15 dice, voy a leer del 5, versículo 5 al 15, lo digo para que luego puedan leerlos también ustedes en su casa tranquilamente, abran sus Biblias y puedan leerlo y no se traguen sin masticar todo lo que yo diga, sino mastíquenlo bien, escudriñenlo y vean si es cierto lo que digo o no. Mis opiniones no tienen importancia, pero la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que es quien va a hablar hoy, eso sí que es lo importante y eso es lo que me gustaría que todos nos quedáramos con eso. Entonces dice así, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo comenté en el otro vídeo, separados de Cristo nada podemos, pero en Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Entonces Él dice, en este símil de la vid y los pámpanos, que si permanecemos en Él y Él en nosotros, llevaremos mucho fruto. Entonces, ¿a Dios le importa o no le importa que llevemos fruto? Yo creo que sí que le importa, lo hemos visto en Mateo, lo vimos cuando analizamos Mateo 5, Mateo 7, Mateo 13, vimos que sí que es importante tener fruto y qué es lo que pasa con la higuera estéril y todas estas cosas, a pesar de la paciencia y misericordia que tiene nuestro Señor para que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces continúo, dice, el que en mí no permanece, vimos que el pámpano, si está unido a la vid, produce mucho fruto. Pero dice, el que en mí no permanece, ¿qué ocurrirá con aquellos que no permanecen en Cristo? Fíjense que no está hablando de los que no creen en Cristo. A veces decimos, bueno, pero eso es para los que no son creyentes. Pero los que sí que somos creyentes, como tenemos fe, no pasa nada. Esto es para los que no son creyentes, para los que no tienen fe. Vamos a ver, aquí está diciendo que el pámpano está unido a la vid. La vid es Cristo y nosotros los pámpanos. Entonces dice que debemos permanecer en Él, no solo estar, sino permanecer en Él. Y dice, el que en mí no permanece, ¿qué ocurrirá con el que no permanece unido a Él para dar fruto? ¿Qué ocurrirá con Él? Será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan al fuego y arden. ¿Es esto una maldad? No, esto es un consejo de nuestro Señor. Él nos acepta y quiere que seamos pámpanos en su vida, para que produzcamos mucho fruto. ¿Qué hay que hacer? Nada, dejarnos obrar por el Espíritu Santo, rendirnos, o sea, no querer seguir alimentando nuestro yo y pensar que todo lo importante es lo que yo quiera yo y que es lo que me beneficie a mí y lo que a mí me apetezca hacer a mí. No, somos siervos de Dios y si nuestro Señor Jesucristo quiere que permanezcamos unidos a Él, pues permanecer unidos a Él, porque si no, el que no permanece en Él será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queráis y será hecho. Esto, ya lo he comentado otras veces, que no se suele decir completo, se suele decir, hermanos, tenemos una promesa de Cristo que es que podemos pedir lo que queramos y no será hecho. No, esa es la parte final del versículo. Primero dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No podemos olvidar eso. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mis palabras permanecen en vosotros, es si guardáis mis palabras, como dijo ayer. Bueno, como dijimos en el vídeo anterior en Juan 14. Entonces, hay que decir las cosas completas, porque hoy en día se tiende a extraer versículos fuera de contexto y a veces ni siquiera versículos, pedazos de versículos fuera de contexto para, no sé para qué, para engañar a las personas, no lo entiendo, porque la palabra es la que es. Continúo, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Queremos, muchas veces decimos, Señor, Dios mío, a ti toda la gloria. Queremos gloriarte, darte a ti toda la gloria. ¿En qué es glorificado mi Padre? Dice Jesús. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No se puede ser discípulo de Cristo si no se lleva fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Claro, pero ahí puede surgir una pregunta, ¿no? Dice, como mi Padre me ha amado, así yo os he amado, permaneced en mi amor. Y nos puede surgir la pregunta, ¿y cómo puedo yo permanecer en el amor de Cristo? Porque dice, permanecer en mi amor. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues Jesús es tan bueno que nos lo explica. Si guardaseis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Claro, y empiezan muchos a quejarse, pero entonces resulta que para permanecer en el amor de Cristo tengo que guardar sus mandamientos. A mí me han engañado, a mí me habían dicho que eso de los mandamientos ya no era. Pero ¿cómo queremos amar a Cristo y no querer guardar su palabra? Otra cosa es, como lo digo siempre, los fallos y los errores que a veces cometemos, a veces involuntariamente, a veces voluntariamente, pero con el margen y la opción que Dios nos da de arrepentirnos sinceramente, aunque a Dios no se le engaña. O sea, nosotros podemos engañarnos los unos a los otros, podemos incluso engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no puede ser engañado. Entonces no va a creer arrepentimientos falsos de nadie. Continúo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Fíjense el amor de Cristo. Quiere que su gozo esté en nosotros y vivamos gozosos también. ¿Por qué pensamos que guardar los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios, la voluntad del Padre, por qué pensamos que eso nos va a hacer sentir mal? ¿Por qué pensamos que guardar los mandamientos es algo malo, costoso o aburrido? ¿Por qué pensamos eso? ¿Porque nos gusta más Egipto que estar con Cristo? ¿Nos gusta más el viejo hombre antiguo que el nuevo, el carnal que el espiritual? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué ambición tenemos? ¿Qué ilusión tenemos? ¿Qué anhelo tenemos? ¿El vivir como siempre vivimos antiguamente? ¿El vivir mal? ¿El vivir conforme a los deseos de Satanás? Esa es nuestra ilusión, nuestra ambición. ¿Vivir conforme a los deseos del enemigo? Si lo que queremos es eso, pues acabaremos con aquel al que servimos, con el enemigo. Si queremos vivir conforme a los deseos de aquel al que amamos y es Cristo, pues viviremos con Él. Es sencillo, no es complicado de entender. Continúo, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, porque Él lo hizo por nosotros. Y dice, vosotros sois mis amigos. Estaba avisando a sus discípulos que Él iba a poner su vida por nosotros.
Y dicen, no hay nada mayor que pueda hacer alguien por su amigo, que poner la vida por ellos. Y dice, vosotros sois mis amigos. Y claro, podríamos dejarlo ahí, pero es que yo a propósito no lo he terminado el versículo. Porque dice, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay quien piensa, Jesús es mi amigo. Jesús no ha dicho eso, Jesús ha dicho, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Claro, ahí viene la parte de decir, bueno hermano, a ver si lo entiende usted. Yo los mandamientos no los guardo porque me son costosos, no. A mí me gusta pues tomarme mis cervezas, me gusta bailar, bailar con las chicas, pues estar unas veces con una, otras veces con otra. Eso es, a mí me gusta y no lo puedo evitar, no puedo evitar el meterme con los demás, hablarles mal, decir palabras feas, les miento. Tengo envidia de mis amigos, no lo puedo evitar, pero yo amo a todo el mundo, o sea, solo que no puedo evitar el pecar porque me gusta, pero yo amo a todo el mundo. Vamos a ver, ¿a quién queremos engañar? O sea, alguien que roba a alguien, ¿puede decir que le ama? Alguien que está mintiendo a alguien puede decir, no, pero en el fondo le amo. Alguien que odia a alguien puede decir que le ama. Cuando uno adultera, puede decir que ama a su mujer. Cuando uno está fornicando con su novia, puede decir que la ama si la está haciendo pecar. Cuando alguien se emborracha, puede decir que ama a Dios si está destruyendo su cuerpo que Dios creó. Si somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos decir que amamos incumpliendo los mandamientos, pero aún así amamos? Eso es falso. Eso es falso. Lo vimos en el vídeo anterior, que decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A quién queremos engañar o a quién nos queremos engañar a nosotros mismos? En fin, esto era Juan 15, pero yo quería compartirles también Ezequiel 33 del 11 al 20 que está relacionado con esto, porque habla muy claro y creo que nos puede ser de ayuda. Dice así, habla Jehová el Señor. Dice, vivo yo, Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, Dios no quiere la muerte del impío, no quiere, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. O sea, como vimos en 2 de Pedro 3:9, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, Él no quiere que nadie perezca. Pero claro, dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh pueblo mío? O sea, porque Él sabe que al final, si no volvemos atrás, vamos a morir. Dice, ¿por qué queréis morir? Él no quiere que muramos y quiere que procedamos al arrepentimiento. Pero dice, ¿por qué queréis morir? Porque es que si seguís así, vais a morir. No morir a la primera muerte, sino a la segunda. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebele. Es decir, el que crea que está haciendo lo bueno, no te va a librar cuando hagas lo malo. O sea, el que pienses, bueno, yo fui bueno durante un tiempo, pero ahora voy a pecar otra vez porque hace tiempo que no peco y me aburro y voy a volver a pecar un poquito. La justicia del justo no lo librará el día que se rebele, ni la impiedad del impío le será estorbo el día en que se arrepienta. Es como diciendo, los que se creen buenos no se piensen que eso les servirá cuando hagan maldad. Y los que hayan sido impíos, no piensen que porque hayan sido impíos, eso les va a estorbar el día que se arrepientan, porque yo les perdonaré. Ni la impiedad del impío le será estorbo el día que se arrepienta. Ni el justo podrá vivir por su justicia
el día que pecare. Lo mismo que he dicho antes. No crea el justo que vivirá por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su propia justicia, hiciere iniquidad, todas las cosas buenas que hizo no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que está haciendo ahora. Es fácil de entender. Creo que no hace falta explicar nada. Cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, porque eres justo, porque eres un hijo mío y andas en justicia, vives como espiritualmente, no vives en la carne, andas espiritualmente. Entonces Dios te dice, de cierto vivirás. Pero él, confiado en su propia justicia, hiciera iniquidad, todas las cosas buenas que hizo anteriormente no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Y cuando yo haya dicho al impío, de cierto morirás por lo que estabas haciendo, si él se convirtiese de su pecado e hiciese según lo correcto y caminase en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Por qué? Pues porque se ha arrepentido. No se le recordará ninguno de sus pecados pasados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia posteriormente. Ciertamente vivirá, porque se ha arrepentido. Luego dirán los hijos de tu pueblo, es que este es Dios hablando con Ezequiel, luego dirán los hijos de tu pueblo, luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el Señor, o sea, como diciendo, ellos dirán, el Señor no es justo, no es recto el Señor no es recto, porque dijo que de cierto vivirás y ahora no, y dijo a este no vivirás y sí vivirá, obviamente, porque al que dijo no vivirás, si sigues viviendo así no vivirás. Pero si mueres al hombre antiguo y naces al hombre nuevo, si dejas de andar en la carne y ahora vives espiritualmente, aunque parecía que ibas a morir, de cierto vivirás, porque te has arrepentido y yo soy misericordioso y te voy a perdonar. Mi Hijo murió por ti en la cruz y con su sangre eres lavado, porque te arrepientes y ya no vives impíamente si no haces lo correcto. Lo mismo al revés, el que piense que puede ir para atrás y volver a pisotear la sangre de Cristo y aunque ha vivido espiritualmente, un día decide volver a vivir carnalmente, no vivirá, lo dice Dios. Y claro, entonces el pueblo dice, no es recto el camino del Señor, no, el Señor no es recto, pero el camino de ellos es el que no es recto. Lo dice aquí en la palabra, no estoy hablando yo de mi propio pensamiento. Dice, luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, pero el camino de ellos es el que no es recto, dice Jehová. Cuando el justo se aparte de la justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor, no es justo del Señor, pero yo os juzgaré a cada uno de vosotros conforme a vuestros caminos. En fin, hermanos, yo creo que es algo que no tiene discusión, que es clarísimo. No podemos, como digo siempre, no podemos andar arrancando de la Biblia todas las hojas que no nos gustan, los capítulos que no nos gustan. Habló Jehová, bueno, pero habló Jehová, pero esto a mí no me conviene, o esto a mí no me interesa, voy a hacer una religión nueva. Está bien, haga usted una religión nueva, pero no diga que es cristiano. Usted puede hacer una religión nueva, bueno, de hecho hay montones de denominaciones que hacen su propia religión, la acomodan a su voluntad, a su pensamiento de hombre, a su justicia propia, y dicen, la Biblia, la palabra de Dios, que fue revelada,
que fue dicha por Él mismo, por Dios Padre y también por nuestro Señor Jesucristo y por sus profetas a través del Espíritu Santo que ponía palabras en ellos. Eso, en su totalidad, no me gusta. Entonces yo voy a ir cogiendo los versículos que me gusten y voy a dar apariencia de Biblia o apariencia de doctrina a algo que caiga bien conforme a mis deseos. Hoy en día, en vez de andar nosotros llevando la iglesia al mundo, en vez de sacar la iglesia a la calle para que conozcan quién es Dios, lo que estamos haciendo es meter el mundo en la iglesia. No digo que no tengan que venir el mundo pecador a la iglesia. Lo que no podemos hacer es que para que estén contentos y no se vayan, permitirles y decirles que hagan lo que hagan. Dios está contento con ellos. Por supuesto que si alguien, aunque tenga adicciones, sea alcohólico, drogadicto, adicto al juego o a las mujeres o lo que sea, ¿qué vamos a decirle que no puede venir a Dios? En absoluto. Dios está esperando que venga y se arrepienta. Pero tenemos que decirle que eso no está bien. No porque a mí me parezca que no está bien, sino porque Dios dice por lo que he leído. Y lo que he leído se lo tengo que decir a mí, en primer lugar, y a todas las personas que vengan. Sean pecadoras o no sean pecadoras, bueno, todos somos pecadores, pero venga quien venga, es bienvenido. Es bienvenido Cristo. ¿Cómo vamos a decirle a alguien que no es bien recibido? Dios está deseando. Jesús dijo, he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas que están bien no tienen necesidad de médico, he venido por las que están enfermas. Pero para curarse no pueden seguir tomando lo que tomaban, tienen que tomar la medicina, que es el Espíritu Santo, para que lo que es enfermedad se transforme en sanidad. No pueden seguir metiendo el veneno que tomaban, el veneno que da Satanás. Tienen que tomar la medicina que nos da Dios a través de su Santo Espíritu. Para despedirme, voy a leer Filipenses 3, del 12 al 14, porque es importante, porque yo sé que ustedes pensarán, esta persona, este hermano, siempre está diciendo que no debemos hacer esto, que no debemos hacer aquello, como si él pensase que él sí que lo hace todo bien. No, hermanos, no, hermanos. Yo no creo que lo hago todo bien, en absoluto. Y voy a leer Filipenses 3, 12, 14, porque el tema no está en si creemos que lo hacemos todo bien o no. El tema está en desear hacerlo todo bien. Dice Filipenses 3, 12, 14. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por nuestro Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nadie piense que ninguno, yo o quien sea, pretendemos ya ser perfectos, ni santos, ni nada por el estilo, ni que nos creemos superiores a nadie. Al revés, peores. Pero el que uno tenga defectos no quita que pueda decir y que deba decir que Dios espera de nosotros santidad y que todos debemos hacer lo posible aquí, proseguir hacia la meta. Aunque no lo hayamos conseguido ya, una cosa sí hacemos: dejar de mirar atrás y mirar hacia adelante al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde, tengan una buena noche y sin ansiedad busquen del Señor. Dios es bueno, misericordioso, y Él quiere que todos seamos salvos, pero procediendo al arrepentimiento primeramente. Dios les bendiga y les guarde.